Bienvenidos a este capítulo de Historia. Soy Andrés Suárez Jaramillo. En la antigua Grecia, Sofía era la diosa de la sabiduría, la personificación de la sabiduría de Dios. De allí que el viejo templo que cautiva el paisaje de Estambul, a orillas del Bósforo, y conocido mundialmente como Hagia Sofía o Santa Sofía, signifique la iglesia de la santa sabiduría de Dios. Fíjense que acabamos de escuchar el llamado a la oración, un cántico propio de los musulmanes con las imágenes de fondo de Santa Sofía. Y nos surge la pregunta, ¿por qué una antigua basílica ortodoxa será en adelante una mezquita musulmana? Es una inquietud que resolveremos a lo largo de este capítulo de historia y que nos interesa porque justamente el actual presidente turco Recep Tayyip Erdoğan decretó en este 2020 que lo que conocíamos como un inmenso museo será de nuevo un centro de culto islámico. Al igual que todas nuestras otras mezquitas, las puertas de Santa Sofía se abrirán a locales y extranjeros, musulmanes y no musulmanes. Siendo un patrimonio de la humanidad, Santa Sofía continuará abrazando a todos de una manera más sincera y única con su nuevo estatus. En Estambul, una de las ciudades más hermosas del mundo, que funge como punto de encuentro de dos continentes, hay más de 3.000 mezquitas. Son hermosos lugares de culto, característicos del Islam, adornados con minaretes, estas torres desde donde se hace el llamado a la oración. Para entrar a una mezquita es un requisito quitarse los zapatos y para las mujeres, sin importar su religión, es imprescindible cubrirse la cabeza con una tela. Bajo estas condiciones, los fieles musulmanes se arrodillan para hacer su oración a Alá, mirando en dirección hacia la Meca. Esto lo hacen en referencia al principal lugar sagrado del Islam, donde se reconoce que nació el profeta Mahoma. Pero teniendo Estambul más de 3.000 mezquitas, ¿por qué Santa Sofía se ha convertido en la manzana de la discordia entre musulmanes y católicos o cristianos? Podríamos decir que por su antigüedad y esplendor. No es normal encontrar un edificio religioso tan colosal que además tenga cerca de 1.500 años y se mantenga tan bien conservado. Un crisol de religiones monoteístas cuyo nuevo estatus de mezquita adolece al actual patriarca romano, el Papa Francisco. Il pensiero a Istambul. Mis pensamientos van a Estambul. Pienso en Santa Sofía. Santa Sofía. Y estoy muy afligido. E sono molto addolorato. Así que es momento de que viajemos a la era antes de Cristo, cuando por entonces la actual Estambul se llamaba Bizancio. No era de los turcos ni remotamente. Para entonces era una colonia de los griegos y un fantástico eje comercial. Muchos siglos después, como la mayoría de los territorios griegos, Bizancio sucumbió a la expansión de los romanos. Y en el año 330 fue refundada por el emperador Constantino I, quien la bautizó como Constantinopla. La ciudad venía de haber sido asediada y ultrajada, pero como se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, comenzó un proceso urbanístico y arquitectónico que hasta hoy en día deja sus huellas. Una de esas improntas es la Basílica de Santa Sofía. La construcción que hoy conocemos fue erigida en un tiempo récord, apenas 5 años, y abrió en el año 537. Fue ordenada por el emperador Justiniano I y fueron necesarios más de 10.000 hombres para levantar a base de piedra y mármol uno de los templos más impresionantes dentro del periodo de la Edad Media. No es un problema de griegos o turcos, es un problema global. Santa Sofía es un monumento del patrimonio cultural mundial. Y es muy positivo que en estos últimos años varios países, incluyendo Estados Unidos, instaron a Turquía a no tomar medidas que pudieran crear un gran abismo emocional entre los cristianos del mundo y Turquía. Casi 1000 años después de su construcción, habiendo servido como un templo del cristianismo, llegaron los turcos.
Durante más de 1000 años, Constantinopla había resistido todo tipo de invasores. Pero el avance de la tribu asiática de los selyúcidas, los predecesores de los turcos otomanos, fue su total declive. En 1453, fecha que en Occidente se suele citar como el fin de la Edad Media, el sultán Mehmed II y su gigantesco ejército lograron sitiar a Constantinopla y derrotarla. Empezaría la era del Imperio Otomano y, por tanto, la Santa Sofía ya no sería más una iglesia cristiana. A partir de entonces, sería una mezquita musulmana. El Imperio Turco Otomano no duró tanto como el Imperio Romano de Oriente y con la Primera Guerra Mundial se disolvió. Aquí, y para terminar, entra una figura clave, Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna. Tan moderna que decidió que la Santa Sofía no sería más una mezquita, sino un museo. Y así lo fue desde 1935, una especie de lugar neutro entre cristianos, católicos y musulmanes, unas tablas de ajedrez, un espacio para visitar y maravillarse con su pasado secular. Pero ahora, con Erdogan en el poder, la Santa Sofía o la Santa Sabiduría vuelve al seno del Islam. Llegamos al final de este capítulo. Gracias por seguirnos. Suscríbanse y miren más historias en france24.com.